Hola. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? Sí, doctor, se puede ver. Ya, gracias. Bueno, nos vamos a hablar hoy día de embarazo y adolescencia. Bueno, ustedes saben que el embarazo en la adolescencia obviamente afecta mucho la parte física y psicológica de las niñas, especialmente, ¿no? Más que la persona que ha ayudado a concebir, ¿no? Como introducción, ¿qué dice? El embarazo en la adolescencia afecta profundamente la trayectoria de vida de las niñas, ¿no? Afecta el desarrollo psicosocial, lleva resultados precarios en materia de salud para las niñas, obviamente para los hijos, y en qué se repercute, obviamente negativamente porque las adolescentes pueden encontrarse en una etapa de educación en colegio y obviamente les afecta, pese a que ahora ya la ley les permite que pueden ir a clases, pero obviamente psicológicamente les afecta y ellas no quieren ir y dejan, ya hacen un abandono del tema del estudio, ¿no? Y obviamente una adolescente que se embaraza aumenta la probabilidad de que le pueda o que pueda suceder una enfermedad como el síndrome hipertensivo del embarazo que se presenta en los extremos de la vida y obviamente podría suceder en la adolescente. Y también se percute en que familiarmente, si no es aceptado este embarazo, la niña, la adolescente es aislada y se hace un círculo de que posiblemente no tiene trabajo, existe pobreza y empieza a hacerse un círculo vicioso porque no puede darle lo necesario a su bebé. ¿Qué es lo que pasa en América Latina y el Caribe, no? Obviamente, en muchos países la realidad es similar. Entonces, lo que pasa es que esta tasa de fecundidad en adolescentes en nuestra región, si bien en algunos países se ha ido controlando, en otros se mantiene alta y en global la tasa de fecundidad en adolescentes sigue siendo alta, no aceptable para la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de Salud, y exigen ellos que se creen nuevas políticas para que se pueda disminuir esta tasa de fecundidad en adolescentes, aumentando el tema de introduciendo los temas de educación sexual en colegios, que se pueda brindar mayor atención en cuanto a la salud para que en estos centros de salud se les pueda orientar a las adolescentes sobre los riesgos de que tengan un embarazo precoz. Y en el tema del marco legal, ¿qué sucede en nuestro país, no? Hay una normativa vigente que ha tratado de justamente hacer lo que pide la Organización Mundial de la Salud, políticas de Estado que les permitan a las adolescentes tener mayor acceso a la salud y mayor educación en cuanto al tema de la salud sexual y reproductiva. De esta manera se ha creado en nuestro país el Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes. Este plan se ha llevado a cabo entre el 2015 y el 2020. Ustedes saben que hemos tenido el tema de la pandemia, entonces tal vez no se haya llegado a concluir con éxito, todavía no hay un informe exacto como tal, porque los informes se elaboran, una vez que se concluye con las observaciones se manda a la OPS, a la OMS y recién se puede publicar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Es una política pública primordial en materia de prevención del embarazo en la adolescencia y, por tanto, dice, es referente fundamental para las acciones que se desarrollan en los diferentes niveles de gobierno a largo y a lo ancho del territorio nacional, ¿no? Esto está dentro del plan del Ministerio de Justicia entre el 2015 y el 2020. ¿Qué es la adolescencia, no? Es un periodo entre los 12 a 18 años que está comprendido en la ley número 548 del 2014 en el artículo 5, ¿no? Como se considera una etapa importante en la vida de las personas, no solo porque hay cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, sino que también porque es una oportunidad significativa de que hay una inversión social en este sector poblacional. ¿A qué se refiere? Que la educación ustedes saben que es gratuita y este grupo a futuro es un grupo que va a significar que aporte económicamente al país.
a más embarazos y adolescencia se necesita mayor capacidad resolutiva y de salud, mayor inversión en salud y mayores programas que les ayudan a esos adolescentes que tienen hijos a corta edad a que puedan salir y darles mayor oportunidad de estudios y especialmente profesionalización en el tema técnico, y entonces como que el Estado tiene que hacer una mayor inversión. Es preferible invertir en el área de educación sexual continua, prevención del embarazo en la adolescencia. Entonces este grupo no va a entrar en este círculo de no terminar el estudio ni el no tener trabajo, en un círculo de la pobreza. Entonces es menor costo al Estado. Estos datos es una reseña técnica de la Organización Panamericana de Salud del 2020 y son datos sumamente interesantes. Miren, la tasa de fecundidad específica en los adolescentes entre 15 y 19 años de la región, estamos hablando de América Latina y el Caribe, se ha reducido de 65.6 a 60. Si bien parecería una reducción significativa, todavía son datos o tasa de fecundidad muy alta entre ese grupo de edad que quisieran que sean como en Europa, ¿no? La tasa de fecundidad es muy baja, debajo de 10, entonces todavía es significativamente alta, ¿no? Evidentemente, en cuestión de números, que se presenta una disminución del 7.47%, ¿no? La tasa de fecundidad específica, pero obviamente sigue habiendo una variación entre un país y otro, y todavía, por eso les digo, es significativamente alta, ¿no? El número estimado de embarazos no planeados entre este grupo de etario entre 15 y 19 en América Latina y el Caribe para el 2019 era 2.115.000, ¿no? O sea, altísimo si consideramos numéricamente. El porcentaje de mujeres entre 20 a 24 años que se encontraban con un primer matrimonio o comenzaron a vivir en unión libre antes de los 18 años en América Latina ha permanecido constante en 24.1%, el 2003, 24.7% en el 2018. Ven, más bien en vez de disminuir ha aumentado, ¿no? Y es lo que les decía, no les permite terminar el colegio, tienen que dedicarse tempranamente a alguna actividad económica para el sustento, y entonces es ahí donde se hace un círculo vicioso. Y el tema de los abortos, ¿no? La solución en los adolescentes es, bueno, interrumpir el embarazo, y ustedes, como saben, en muchos países de la América Latina el aborto es ilegal, ¿no? Entonces, el número estimado de abortos en condiciones de riesgo, porque obviamente son en lugares no adecuados, clandestinos, era 870.000 para el 2019. Datos sobre embarazo en niñas menores de 15. No hay, porque muchas niñas que viven en el área rural no acuden necesariamente al centro de salud, tratan de resolver en la comunidad y ocultar, no siempre avisan que el embarazo o el hijo que ha tenido es de ella, ¿no? Entonces no hay datos fidedignos. Dice, el 2% de las mujeres en edad reproductiva de América Latina reportan haber tenido su primer parto antes de los 15 años. La mayoría de los países de América Latina cuenta con datos sobre embarazos muy tempranos. Hay una tasa de natalidad de entre 1 a 5 nacimientos por cada 1.000 niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, si se fijan, son datos alarmantes respecto al embarazo y adolescencia, que nos da mucho a pensar que de repente las políticas de Estado que se están dando en nuestro país no son tal vez las más oportunas, las más efectivas, y habría que pensar en un cambio, ¿no? En 2014, 662 adolescentes fallecen a causa de un embarazo o durante el parto o en el posparto temprano, sabiendo que el tema de la atención del parto, que tiene que ser un parto seguro en una institución de salud, en estos pacientes puede haber complicaciones. Si bien no hay un desarrollo físico como tal, el producto puede ser muy grande, y si se produce un parto puede haber lesiones o desgarros en el canal vaginal que pueden complicarse, y si no son atendidas oportunamente pueden llegar a fallecer por un shock hipovolémico, ¿no? Entonces dejan un bebé huérfano, el adolescente ha fallecido, ¿no? Otro dato importante, dice, encuestas llevadas a cabo en 7 países, entre ellos está Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana, que muestran que los adolescentes sin estudios o únicamente contaban con educación primaria
tenían 4 veces más probabilidad de comenzar a procrear en comparación con adolescentes que habían llegado a nivel secundario. La información, la educación obviamente sigue siendo muy importante para que la adolescente pueda decidir sobre la sexualidad de su cuerpo y no incluir en un embarazo temprano. Obviamente aquellas adolescentes que llegan a nivel secundario tienen mayor educación, mayor discernimiento, mayor raciocinio y pueden tal vez evitar un embarazo no deseado, ¿no? ¿Qué más tenemos? El 28% de los adolescentes entre 15 y 19 años en América Latina estaban usando un método anticonceptivo moderno, ¿no? Y eso es una cierta tendencia en algunos países de América Latina, poder proporcionar a las adolescentes un lugar específico para ellas en atención en los centros de salud, que den información sobre el tema de educación sexual y embarazo temprano, y cómo evitarlo para que ellas, si bien no es lo ideal que ellas tengan relación sexual a temprana edad, pero que ellas sepan de qué manera se pueden cuidar para no tener un embarazo no deseado. ¿Cuáles son los determinantes del embarazo en la adolescencia en América Latina como tal, ¿no? Como determinante la legislación, si bien hay políticas que las cuidan, las protegen, no siempre son efectivas, ¿no? El hecho de que promulguen una ley que aparentemente tiene que ser cumplida, no quiere decir que el adolescente no va a incluir e iniciar su vida sexual activa. La protege en cuanto a la atención, en cuanto a proteger su identidad, darle todo el apoyo que sea posible, pero no es efectiva en cuanto a que la adolescente tenga una educación temprana, una orientación temprana, para que no se embarace tempranamente. Ahora, el tema de las políticas restrictivas hace referencia a que los adolescentes, si tienen la capacidad de ser atendidos oportunamente en los centros de salud y tienen el apoyo económico, simplemente es por un tiempo, no es indeterminado, el apoyo es por un tiempo. Llega a la mayoría de edad y ella ya tiene que solventarse por sí misma y eso es difícil. Hay una discriminación sistémica. Obviamente los adolescentes desde ya, por el hecho que se embaracen, el círculo social cambia. Ya no la consideran, ya es una mamá, ya es tratada como una adulta y entonces ahí empiezan los problemas incluso de discriminación. El tema de racismo y exclusión social, lo que les decía, la aíslan. No es lo mismo una adolescente que no tiene hijos con una que tiene, la relación ha cambiado en cuanto a su vida cotidiana. Los obstáculos en los sistemas de salud, si bien están abiertos a que puedan ser atendidos, pero no en todos los sistemas de salud hay personas que estén capacitadas para darles una atención personalizada del adolescente. No todos los hospitales, y aquí hay una política nacional en Bolivia, que todos los centros de salud desde primer nivel deberían tener un consultorio específicamente para atención a adolescentes, y no se cumple. Si bien se cumple en algunos terceros niveles y segundos niveles, pero a nivel general no se cumple esta normativa. Normas, roles y relaciones societales y de género desiguales. ¿Qué causa frecuentemente? ¿Cuáles son los factores socioculturales y factores familiares? Bueno, los socioculturales, hay una violencia social, el tema de uso y costumbres, como les decía, muchas veces en el área rural no avisan que está embarazada y si avisan, no avisan quién es el papá, porque puede ser que el papá esté en el entorno familiar o en el entorno muy cercano. Falta de educación sexual veraz y oportuna, lo que habíamos mencionado, mucha información le falta al adolescente, entonces no puede decidir sobre su sexualidad. Hay una desinformación intergeneracional, a veces la información pasa de generación en generación y no por alguien experto, sino por lo que una persona mayor cercana a ella le da la información respecto al tema sexual. La explotación sexual infantil y adolescente, sabemos mucho que hay el tema de trata y tráfico en nuestro país, que captan a adolescentes mediante el internet, ofreciéndoles oportunidades de trabajo como modelaje u otras cosas similares, y son captadas y son explotadas sexualmente, ¿no? Y eso mismo que les decía es este tema, ¿no? De la influencia de las redes sociales y medios cibernéticos. En el entorno familiar,
hay una violencia intrafamiliar, no es ya el mismo trato esta adolescente que es parte de una familia cuando ya es embarazado, el trato cambia, ella ya tiene que hacerse cargo de su bebé y madurar precozmente y no es ya el mismo trato que con un adolescente que está cursando una etapa de colegio y hay el apoyo familiar de que ella puede estudiar, tener ciertos beneficios o le compren ropa y demás, entonces cambia totalmente cuando ya se embaraza. El tema de los recursos económicos limitados en la familia, lo que les decía, ¿no? Si la familia no tiene recursos y hay otro miembro más de la familia, directamente el adolescente ya en su mayoría dejan el estudio a un lado para supuestamente hacer que posteriormente al nacimiento del bebé pueda empezar o continuar su estudio, y a veces no se da el caso, y ya cambia totalmente. Niñas y adolescentes en situación de calle, muchas niñas por el tema de la violencia intrafamiliar, el tema psicológico, deciden emprender una vida nueva con su pareja, otro adolescente como ella en su mayoría, salen y están con un tema de alquiler, de problemas económicos y poder vivir adecuadamente fuera de la casa. Y obviamente esto que va a provocar que haya una desintegración familiar. Ya la familia es como si se hubiera separado, y en realidad se separa porque a la niña ya no la toman en cuenta como antes, ¿no? Se ha hecho en muchos casos, ya le culpan de que ha tenido actitudes, acciones de adulto, entonces tiene que comportarse como tal. En el tema de factor individual, ¿no? No asume en muchos casos por la falta de información que el hecho de que ya estar embarazada está sometida a mayores riesgos que otras personas que ya han cumplido el desarrollo psicosocial y fisiológico, está sometida a mayores riesgos en cuanto al embarazo, como habíamos dicho, síndromes hipertensivos del embarazo, que no hay una adecuada alimentación porque nadie la atiende, o que ella no se informe de qué es lo que le va a pasar una vez que tenga su bebé, o información respecto al parto y dónde debe ir a tener. Muchos adolescentes no acuden a los controles prenatales y en muchos casos hacen solo un control por ingresar al sistema de salud y directamente aparecen ya en trabajo de parto, ¿no? En el tema de los factores políticos y de desarrollo, desde aquí que dice que hay una ausencia de política de salud social integral, como se había dicho, aparentemente sí existe, otra cosa es que no se aplica adecuadamente, no es de todos el conocimiento de la norma, la política y los reglamentos. Hay una falta de accesibilidad a los servicios de salud amigables, como les decía, no hay un espacio específico para la atención de adolescentes en todos los servicios de salud, si bien hay en muchos, pero no en todos, y eso debería ser, hasta en el área rural, específicamente un espacio dedicado a la atención de ellas. Hay una ignorancia, poco empoderamiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si no conocen, porque no han estado acudiendo a la escuela, al colegio, difícilmente van a poder conocer sobre sus derechos reales para poder exigir los mismos. ¿Qué pasa el embarazo en el adolescente? ¿Qué sucede? Bueno, en la madre, ¿qué hay? Hay enfermedades agudas y crónicas. Como habíamos dicho, el tema, seguimos insistiendo, lo más frecuente es síndrome hipertensivo, el tema de que tenga la paciente no una solo anemia fisiológica, sino una anemia establecida, por ende una desnutrición de la madre, una desnutrición útero del producto, o que la paciente aparte pueda bajar la inmunidad y contraer otras enfermedades, porque ella desconoce si tiene o no tiene que mantener relaciones sexuales, puede tener infecciones de transmisión sexual. Ya se considera que es un embarazo de alto riesgo por el mismo hecho de que no ha habido un desarrollo completo, y en muchos casos no necesariamente termina en parto, tiene que terminar en vía cesárea, y ese ya es un factor de riesgo más añadido a la paciente. El tema de que la paciente no tenga condiciones para tener un parto seguro o una cesárea, dependiendo dónde vive. Peor si está ocultando el embarazo y no va a controles prenatales, ya cuando se presenta el momento del parto, no tiene un lugar identificado donde vaya a tener el mismo. El tema de la salud emocional, los pacientes en muchos casos presentan síndrome del fracaso de la madre, hay alteraciones de su autoestima, hay rechazo hacia el producto, o sea, no lo quieren ver porque en muchos casos no ha habido un enamoramiento, sino ha sido un embarazo
por descubrir el tema de la relación sexual y ya se embaraza, entonces se rechaza el producto, o es un matrimonio forzado, obligan los padres a que se tenga que hacer cargo del adolescente y se casan por una obligación, un tema social, y entonces ni siquiera se han conocido ni saben cómo van a salir adelante, pero ya están casados, y es más, les obligan a vivir solos y no tienen idea de cómo se van a hacer cargo ni de ellos mismos. ¿Y qué pasa? Como no ha tenido una educación sexual esta adolescente, la probabilidad de que se embarace en los siguientes 2 años es altísima. Si ella no recibe el apoyo, la orientación para que use métodos de planificación familiar, ni bien deje de dar de lactar o dando todavía de lactar infrecuentemente y teniendo relaciones, ya puede volver a embarazarse. Ya puede ser que ya ni vea su menstruación y directamente aparezca embarazada. El tema del intento de suicidio. Muchos adolescentes quieren acabar con el embarazo y acabar con su vida, creyendo que esa es la solución al problema. Y el tema de la irresponsabilidad en el ejercicio del rol materno, no puede cuidar bien el producto, no sabe cómo hacerlo, y a veces eso deslinda en abandono de los productos, en puertas, en basureros, en casas de acogida, dejan los niños y los adolescentes no se hacen cargo y escapan. Entonces, ¿qué pasa con el producto? A la paciente no estar consciente de su embarazo, no ir a controles prenatales y estar sometida a riesgos de infecciones, puede producirse una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino y haber un niño prematuro que no tiene la condición para poder ser atendido, menos por sus padres. Si todavía es atendido en el hospital, una vez que le dan de alta, el adolescente no sabe cómo cuidarle. Puede haber un retraso en el desarrollo y puede haber también riesgo de malformaciones congénitas en el producto. Hay redes de apoyo, ¿no? Pero estas no son lo suficiente en nuestro medio. Para dice hay una carencia de redes familiares y sociales. Y bien, en algunos lugares está establecido el consultorio para el adolescente, a veces carece del equipo fundamental, porque tendría que haber un profesional capacitado, una trabajadora social, obviamente, y una psicóloga. Entonces, no hay el equipo suficiente para poderle orientar y obligar a que la familia también se haga cargo y pueda haber un apoyo. Es por eso que hay unos vínculos familiares debilitados. ¿Por qué? Porque el adolescente le deja en muchos casos a su suerte. Y nuevamente viene el tema de la violencia intrafamiliar, de la exclusión, y hablan de falta de protección legal. ¿Por qué? Porque como el adolescente no sabe sus derechos y no hay alguien que pueda defenderla efectivamente, entonces la dejan a su suerte a la pobre, y ahí es donde surge la violencia. En el tema educativo, obviamente en muchos casos deja de estudiar, no estudia el adolescente, deja el colegio y en muchos casos ya no retoma, ya no hay oportunidad porque no hay quien le apoye para cuidar al bebé mientras ella vaya a pasar las clases, a hacer las tareas. Entonces, como les dije anteriormente, es obligada a generar económicamente, por eso la inserción laboral prematura. ¿Y qué va a buscar? No es ni bachiller, entonces está sometida a explotación laboral, porque como no es ni bachiller, le van a mandar a hacer trabajos con sobrehoras y con poca paga, ¿no? O sea, le van a asegurar económicamente de acuerdo a lo que le corresponde, porque en muchos casos de repente no ha dejado ni un papel, entonces no hay ni siquiera un contrato como tal, que ella pueda hacer prevalecer sus derechos yendo al Ministerio de Trabajo, sino es un contrato verbal simplemente, y ahí viene el tema de la explotación. Estas adolescentes, ¿a qué estarían sometidas? Inicialmente al aborto, porque es lo primero que el adolescente busca resolver el problema, que ella lo toma como tal el embarazo. Pregunta a conocidos, otra persona, y puede llegar a lugares clandestinos donde estén procediendo a hacer abortos ilegales y con las consecuencias, ¿no? Que sea un aborto inseguro, con una infección posterior, perforaciones uterinas, o con incompetencias cervicales que después la docente no puede embarazarse después,
no hay conocimiento sobre la higiene a veces que tiene que llevar en los controles prenatales, no van, como no acuden, no le orientan y la paciente tiene mayor propensión a tener infecciones urinarias, lo que les había dicho, el síndrome hipertensivo del embarazo por el tema de la edad, el tema de la anemia, porque si bien tiene una anemia fisiológica y si no consume alimentos ricos en hierro, tiene una anemia permanente que puede provocar una desnutrición de la paciente, del producto. Hemos hablado de las infecciones que pueden provocar un parto prematuro y por el mismo hecho de que no ha habido un desarrollo físico en la paciente, hay altas tasas de cesárea, ¿no? Y por ende, todo lo anterior incide en que haya una alta tasa de mortalidad en los adolescentes. ¿Qué pasa con el producto? Si la paciente no se alimenta bien, hay una desnutrición en útero, va a haber un niño de bajo peso al nacer. Si la adolescente tiene infecciones frecuentes, amenaza de parto, va a terminar en un parto prematuro, un bebé con prematuridad. La adolescente no ha desarrollado completamente un producto más grande y que el adolescente no acude oportunamente ni a controles ni en el trabajo de parto, en muchos casos viene expulsivo porque te ocultan hasta el último minuto y como ya no pueden aguantar el dolor, bueno, la familia se entera que está embarazada, está en trabajo de parto, en muchos casos el producto es más grande, ya no se puede alcanzar una cesárea, entonces puede provocarse un traumatismo del bebé al nacimiento, una fractura de clavícula, una distocia de hombros, lesión de plexo braquial, ¿no? Y si ha habido problemas de un sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, una poca oxigenación, va a haber problemas neurológicos en el producto. Obviamente todo esto aumenta la mortalidad infantil y el 80% de los niños hospitalizados tienen una desnutrición severa y quienes son sus mamás adolescentes porque no saben alimentarlos. No saben el tema de la lactancia materna, si se les orienta en el hospital, la orientación es un día, 2 días, es muy poca, ya no sabe, y si hay abandono de parte de la familia, peor, entonces no sabe cómo alimentarle, no tiene el dinero suficiente para comprar fórmulas, si este fuera el caso, entonces hay niños con desnutrición. Supuestamente ha habido unos avances, ¿no? Pero en América Latina, ¿no? Las políticas han mejorado, hay mayores programas de prevención. Si bien es más notorio en algunos países de América Latina como tal, en muchos otros todavía se ve que el hecho de hacer programas de prevención de embarazo temprano no ha logrado los objetivos deseados debido a que no hay la cantidad de presupuesto ni personal suficiente para poder llegar a lugares donde realmente se necesita. Lo que se tendría que hacer es hacer un estudio de cuáles son los municipios donde hay mayor incidencia de embarazo y adolescencia para poder ocuparse de estos municipios. Obviamente eso es dinero, persona capacitada, tiempo, información y poder ir a esos municipios a dar la información requerida a adolescentes en edad reproductiva para que éstas puedan decidir sobre su sexualidad y no terminen embarazadas a temprana edad. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿No? Obviamente no solo las personas adultas, sino también las adolescentes embarazadas han podido contraer el COVID. Y entonces las mismas complicaciones que ha habido en las adultas, ha habido también en las adolescentes, solo que aumenta el tema de las posibles complicaciones por el tema del mismo hecho de la adolescencia. Ahora, el tema del COVID, cuando estábamos en pandemia, el hecho de que no salgan a la calle las adolescentes ha aumentado, solo en la época de la pandemia como tal, cuando estaba restringido la salida a lugares públicos, ha aumentado la incidencia de embarazo y adolescencia, porque estaban encerrados, a veces con familiares que no convivían anteriormente, y se ha producido el tema de aumento el número de abusos sexuales, embarazos no planificados, violencia, ¿no? Y no se ha podido dar la ayuda necesaria porque no acudían a los servicios de salud y el personal estaba más ocupado en la atención de los pacientes COVID en los hospitales.
¿Qué acciones para prevenir este embarazo en la adolescencia, ¿no? Hay los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Organización Panamericana de Salud, hay una meta, la 3.7, y habla de qué? De que debemos garantizar, ¿no?, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a las adolescentes, que antes les comentaba, que haya mayor información y educación, y que haya una estrategia de que puedan a las adolescentes atenderlas específicamente en un lugar adecuado, ¿no? Desde los primeros niveles de atención, que es la puerta de ingreso al servicio de salud en general. ¿Qué acciones prioritarias para acelerar la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe? Dice, visibilizar el embarazo en la adolescencia, sus factores determinantes y su impacto, además de los grupos más afectados, con datos desglosados, informes cualitativos de historias, diseñar intervenciones dirigidas a grupos más vulnerables, asegurándose que se aborde de acuerdo a su realidad y se enfrente a sus desafíos específicos, promover la participación de la juventud y hacer que haya un empoderamiento en cuanto a la implementación y seguimiento de estas estrategias. Bueno, son políticas, acciones en América Latina, ¿no?, en toda la América Latina, no específicamente en Bolivia. El punto 4 dice abandonar las intervenciones ineficaces e invertir recursos en la aplicación de intervenciones de efectividad demostrada, fortalecer la colaboración intersectorial para abordar de manera eficaz a los determinantes del embarazo en la adolescencia, pasar de proyectos con alcance limitado a programas sostenibles de gran escala, crear un entorno favorable para igualdad de género y de salud de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes. Y eso en cuanto al embarazo adolescente. No es específicamente un tema de complicaciones del embarazo en la adolescencia, o sea, el proceso fisiológico de desarrollo, el parto como tal, o la cesárea como tal, sino, si se darán cuenta, hablan más de políticas de parte de la Organización Panamericana de Salud respecto a cómo disminuir la tasa de fecundidad efectiva, como habíamos mencionado. En nuestro medio, han visto que hay una política que no ha sido muy efectiva como tal, pero lo que debemos rescatar es que actualmente, si bien no ha bajado como quisiéramos la tasa de fecundidad por los embarazos adolescentes en nuestro medio, pero sí las embarazadas y adolescentes acuden en mayor número a las consultas, ¿no? Obviamente no es una solución, pero por lo menos eso evita que haya una complicación durante el trabajo de parto o la cesárea, pero eso es en el tema urbano. En el tema del área rural seguimos con deficiencias, porque ahí se siguen dando este tema de agresiones sexuales, de disgregación familiar, de ocultar el embarazo de parte de la adolescente porque tiene miedo, no sabe a quién contar y que termine en complicaciones. Todavía eso se mantiene, no se ha mejorado, pero sí en el área urbana sí ha habido una mejora en cuanto a que las pacientes acudan a los servicios de salud. Tal vez no en el número de controles prenatales que quisiéramos, porque ustedes saben que se mide el éxito del control prenatal por el número de controles que se ha asistido, o sea, es exitoso si ha habido 4 controles prenatales en las embarazadas, o sea, solo miden el 4 control prenatal. No importa si ha venido 2, 3 veces, si no vino 4 veces, entonces no es un control prenatal exitoso, pero si ha venido 4 o más veces, sí. Entonces da opción a que durante el control prenatal nosotros podamos pedirle los laboratorios de ecografía, podamos orientarle a la paciente en el tema de la lactancia materna, y al final ya de los controles prenatales podamos hablarle del tema de planificación familiar, orientarle para que una vez que ella tenga el parto vía vaginal o cesárea, ya tenga una idea para que se les refuerce en el hospital y ella pueda definir el método con el cual se va a cuidar posteriormente. Entonces, eso se necesita en control prenatal, pero no se logra si la paciente no acude. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces yo les voy a preguntar. Una consultita, lo que me llama la atención.
Giovanna Shirley, ¿estás ahí? Giovanna. Este número siempre entra a las teóricas. Miren, hay 18 personas, creo que eran 20 que ya se han salido. ¿Sí? Ese número siempre entra en gineco, en pediatría, es el mismo número. Bueno, no está aquí el representante de año, ¿no? No, no está presente. Solo es un representante, no son dos. Recomendarles, y con esto voy a acabar, díganles a sus compañeros que ingresen. Les cuento que el temario, si han tenido acceso, y si no tienen, pídanle a la doctora Montesinos el temario, es amplio. No en gineco, también en pediatría. Y no se olviden que ustedes van a dar de las dos materias examen, incluso nutrición, y no sé si en materno infantil dan, pero nutrición más, y todo se lleva a la par. En abril ya son los exámenes, y si cuentan el número de temas en cada especialidad, es amplio. Y los exámenes no es que sean difíciles, sino que nos han cambiado los temas a los docentes. Entonces, si ustedes han tenido posibilidad de conseguir exámenes pasados, no va a ser lo mismo, porque obviamente yo no tengo la misma perspectiva que mi colega para preguntar, ¿no? Yo puedo preguntar diferente. Y yo creo que ya dentro de poco ya van a estar en el internado y el tiempo apremia y no creo que quieran tener dificultades con materias, según yo, sencillas como ginecología y pediatría. Y aunque no crean, el hecho de escuchar una teórica, tal vez uno tiene más dudas, pero en general por lo menos tiene idea del tema. Entonces cuando va a ir a repasar para el examen, ya es más fácil la lectura, como que ya no es algo nuevo de cero que estoy leyendo. Los 9 temas que están pasando en práctica no es lo mismo que el examen, no es lo mismo. Y además, otra cosa, va a haber seminarios y casos clínicos y eso también ingresa al examen de esos temas, preguntas, ¿no? Entonces yo sé que tal vez están muy ocupados, pero deberían darse tiempo para entrar un ratito a la teórica si pueden, en la mañana o en la tarde, y escuchar. Así se les va a hacer más llevadero. Ustedes que están empezando con materno infantil, obviamente no es lo mismo en especialidad, que es más pesado, pero si no tienen costumbre de entrar y hacer las cosas, les va a ser más dificultoso a futuro, ¿ya? Bueno, gracias por su atención. Hasta otra oportunidad y traten de aprovechar al máximo las prácticas en hospital, porque les cuento que cuando llegan al internado, en muchos casos no tienen idea y eso está preocupándonos a todos los docentes de hospital, porque no porque tengan que llevar muestras, traer muestras, sacar sangre, no, porque la idea de que ustedes cuando lleguen al internado, especialmente en ginecología, tengan la opción de decir, bueno, yo quiero hacer parto, quiero ayudar a atender o atender el parto, pero eso va a depender del interés y el conocimiento que demuestren a los jefes de guardia, a los médicos o a los residentes. Si se conforman con solo hacer la historia, ir a traer la muestra y traer los laboratorios y jamás atender un parto en su vida, no sé, o sea, no estarían cumpliendo el perfil del médico cirujano, la médica cirujano, no sé, digo yo, ¿no? Simplemente un consejo, una recomendación, ¿ya? Gracias por su atención, nos vemos en otra oportunidad, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.